Y el Señor fue nuestro refugio en un momento muy difícil cuando se metieron a nuestra casa y no tanto lo que robaron, sino el daño que hicieron perjudicando a una de mis niñas. Aquello marcó nuestra vida muy fuerte. Le damos gracias al Señor. El Señor nos ayudó, superamos esa prueba y nos afirmamos en el Señor. Israel estaba un poco separado de la iglesia y el Señor permitió que eso lo ayudara a él para afirmar su vida más en el Señor. Fue un momento muy duro, muy triste, pero con esto quiero decir: Bem-vindos a mais um programa Resgatando Valores com Rosana Bastos desde Espanha. Esse é su canal de testemunho evangélico. Todos los jueves usted tiene un encuentro marcado con nosotros. Aquí usted será grandemente edificado por los testimonios de siervas y siervos del Señor que estarán aquí sentados con nosotros contando todo lo que Dios hizo y sigue haciendo en su vida. Quiero también invitarte a que usted esté haciendo parte de esta familia Resgatando Valores. ¿De qué manera? Pues usted puede aportar grande ayuda aquí en nuestro canal, inscribiéndose, compartiendo y dejando ahí sus comentarios. Es muy importante porque todos los hermanos que leer ahí lo que usted escribió a respecto del testimonio que ha escuchado, pues también se sentirá motivado a ver este video. Diciendo esto, quiero dejar aquí ya un grandísimo abrazo de la familia Resgatando Valores para todos los venezolanos. Nuestros hermanos, yo quiero bendecirles y decir que es una alegría tener aquí hoy en nuestro programa una paisana vuestra. Y antes de que vosotros la conozcan, aquí quiero dejar con vosotros compartir una pequeña palabra. La palabra de hoy es sacada del Salmos 91:2, que dice así: Señor, tú has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué maravilla! Nos dice aquí el salmista. Él dice: Señor, antes que existieran los montes, antes que existiera la tierra, tú ya existías. Tú eres el Creador. El salmista reconoce aquí la omnipresencia de Dios. Él reconoce que Dios es un ser ilimitado, eterno, criador, el que hizo todas las cosas. Y más, él dice: Señor, tú eres el Dios de generación a generación. Es el Dios de tu padre, de tu madre, el tuyo, y será de tus hijos, de tus nietos, bisnietos. Este es el Dios que prevalece de generación a generación. Este es nuestro Dios. Diciendo esto, yo quiero pasar a una otra parte aquí de nuestra programación, que es hablar un poco sobre nuestra invitada. Voy a decirles un poco ahora sobre nuestra hermana, que es la pastora Nieves Colmenares Valladares. Ella es natural de Venezuela,
casada con Israel Castillo Guedes. Há 44 anos, glória a Deus. La pastora Nieves es mamá de 4 niñas que se llama Neives Carolina, Marianela, Raquel y Rebeca. Ella también es abuela de 11 nietos, o sea, una familia numerosa para la gloria del Señor. Sí. Ellos viven en España há 20 años y hermana Nieves, o pastora Nieves, juntamente con su esposo Israel, han sido misioneros y pastores por muchos años. Actualmente congregan con el pastor Rafael Conde en la iglesia Nueva Vida Málaga, pero están en un nuevo proyecto de fundar una nueva iglesia. Queridos hermanos, diciendo todas estas informaciones de nuestra madre hermana que tiene raíz, es pastora raíz porque mira, 44 años de casada. Glória a Deus, aí com sua família numerosa. Ela está aqui e nos vai contar muitíssimas coisas. E antes de que ela entre em seu testemunho, eu quero apresentá-la. Eu creio que a câmera já está aí enfocada em nossa pastora, nossa invitada. E ela vai deixar aqui saludo para todos os que estão aí assistindo nosso podcast. Pastora Augusto. Muchísimas gracias. Me he emocionado oyéndote. Me has descrito muy bien. Gracias, Rosana, y gracias a todos los que hacen posible este hermoso programa. Para mí es un privilegio poder estar aquí en este lugar. Mi nombre es Nieves Colmenares, como tú has dicho, y nací en Guanare, un pequeño pueblo de Venezuela. Se llama Guanare, Estado Portuguesa, está en el occidente de mi país, y allí nací yo en el año 55. Y para mí es un honor poder estar aquí en este lugar testificando del poder del Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Saludo, a algunos será de noche, otros será de día, otros será de tarde, la hora en que usted pueda ver este programa. Pues les saludamos cordialmente y no se aparte hasta que oiga hasta el final, porque es mejor el fin del negocio que su principio. Eita glória, como decimos los brasileños. Amém, glória a Deus. E vamos então enviar aqui saludo, abraço muito bendecido para sua cidade, que é, Hermana Nieve? Guanare, Estado Portuguesa. Guanares, Estado Portuguesa, aí em Venezuela. Reciba nosso grande abraço desde Resgatando Valores, Espanha. Amém? Amém. Pastora, nós empezamos aqui no programa, pois por el princípio das coisas. Então, queríamos saber aqui como foi Nieves Colmenares em sua niñez. Quais são os recuerdos que todavia sigue aí marcado em seu coração sobre os temismas, sua família e todo aí que era Nieves pequeña? Bueno, la verdad es que nací, como dije, en Guanare, Estado Portuguesa, y mi madre se quedó sola con nosotras porque allí, lamentablemente, en los países latinos se suele dar mucho que los hombres son muy enamoradizos. Y mi padre, lamentablemente, formó parte de ese conjunto de estadísticas que mayormente los hombres andan por aquí picando flor por allí y no van a creer, pero somos 23 hermanos que no son de mi madre. Porque cuando mi padre murió, pues hicimos el acta de defunción y hubo que delatar todos los hermanos que éramos, y somos 23 hermanos, en su mayoría mujeres. Pues como se pueden dar una idea,
pues imagínense una niñez un poco difícil, porque mi madre nos levantó sola, mi madre tenía que trabajar, cada día tenía ella que levantarse para trabajar, para podernos levantar, para seguir, hacer para los estudios, para todas estas cosas. Somos 3 hermanas y 2 varones que estamos allí, porque hay una que muy chica murió y esa pues ya no se cuenta. Pero si cuento mi nacimiento fue muy particular. Yo nací en un barrio que se llama La Arenosa, los de allí de Guanare sabrán, ustedes no saben, pero los que son de allí pues lo saben. Y mi madre no estaba esperando parto, sino que mi madre estaba, en el año en que yo nací, había mucho mosquito. Nosotros allí los llamamos zancudo. Había mucho zancudo y había mucha malaria. Y la malaria azotaba los países, las ciudades, más que todo para el trópico. Y en el trópico pues había un mecanismo y el gobierno tenía una empresa que se llamaba malariología y ellos se encargaban de fumigar para que no hubiese tanto animal que transmitiera paludismo y la malaria y todas las enfermedades que produce el mosquito. Entonces, ese día había venido a fumigar a mi casa y mi madre le dijo a mi abuela, por favor, guarda, porque mi madre criaba pollo, y le dice mi madre a mi abuela, guarda los pollos para que no se envenenen con el DDT, que era el producto que fumigaba. Entonces, mi abuela, despistada, no se acordó y no guardó los pollos. Entonces, a medianoche, los pollos se morían. Y mi madre se levantó a darles aceite. Cuando ella se levanta, se marea con el olor, porque eso era muy fuerte, ese producto, y mi madre se marea. Y estaba de 8 meses, casi para 9 meses, o sea, casi, pero todavía no era el tiempo de alumbramiento. Y resulta que se mareó. Y le dieron vómito, se le flojó el estómago, y lo que habían era letrina. Tuvo que salir al patio a la letrina. De casualidad, no me echó en la letrina. Wow. Entonces se viene corriendo para la casa y no le dio tiempo. Se tuvo que tirar en la cocina y puso un saco y ahí nací yo. Wow. Porque rápido, así soy yo. soy muy rápida. Bueno, es mi particularidad, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces ahí nací yo y mi madre casi tenía que cortarme el ombligo porque mi abuela no creía que estaba dando a luz. Y mi madre le dice, Isidora, por favor, estoy dando a luz. Y le dice, María, no seas mentirosa, ¿cómo vas a dar luz? Sí, y lo que hizo fue oír el chillío. Nací yo y lloré. Y entonces, ay, sí se dio cuenta y fue y buscó la matrona para que me cortara el ombligo y ese fue mi nacimiento. Bueno, luego mi madre, ahí seguimos creciendo, mi madre nos ayudó, mi madre fue una mujer de campo, pero era muy educada y nos ayudó y nos enseñó muchas cosas, nos cuidaba mucho, nos protegió mucho. Y mi madre, en esa época, vivimos allí en Guanare, después y empecé a ir al cole y todas esas cosas. Nació en mí el deseo de servir a Dios. No conocía yo nada de Dios. Entonces, pero mi madre nos hablaba de Jesucristo. Pero cuando yo iba a la catedral, que se llama allí la iglesia, la catedral que es la principal iglesia, allí a mí me daba miedo de ver a Cristo allí crucificado y decía, ese señor mete miedo, en mi niñez, ¿no? Entonces, sin embargo, yo cuando ya tenía como 8 o 9 años, recogía a los niños de mi barrio y los llevaba a la iglesia católica porque yo ahí
tenía a Dios, pero cuando yo los llevaba, daban la misa en latín. Y como podéis saber, pues nosotros españoles, o sea, lo que sabemos es el castellano y no sabemos el latín. Ya el latín lo ve uno cuando estudia, pero lo ve como materia, pero no para hablarlo ni para aprender. Hoy día una lengua muerta. Pero yo salía igual, no entendía lo que hablaban. Pero sin embargo yo quería servirle a Dios. Amén. Y yo le decía a mi mamá, ¿será que me meto a monja para servirle a Dios? Entonces, porque ella tampoco sabía cómo orientarme. Entonces, pero yo tenía un vivo deseo de amar al Señor y de servirle a Dios. Amén. Cuando oigo el Evangelio por primera vez, me gustó. El Evangelio es que una vecina de mi madre me lleva a una iglesia evangélica en un pueblito que se llama Veguitas de Barinas. Y a esa iglesia yo fui por primera vez y oí la palabra de Dios. Y siempre recuerdo el mensaje de los dos fundamentos que Cristo dijo, que el que oye la palabra de Dios y la guarda es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Y el que oye la palabra de Dios y no la guarda es como el que edifica sobre la arena. Bueno, a mí aquel mensaje me quedó grabado, tanto que todavía lo recuerdo. Pero después se me olvidó y se me pasó el interés por las cosas de Dios. Ya no quería, claro, llega la juventud, la adolescencia, y ya uno se olvida, ¿no? Ya cambia de intereses. Pero resulta que mi hermana mayor empezó a ir a una iglesia que recién se estaba fundando porque fue el hermano Jaime Van Puerta que llegó a Guanare y hizo un alboroto allí en Guanare porque allí el evangelio era calladito, nadie hablaba del evangelio, los evangélicos eran personas muy calladitas que iban con un libro negro y no le hablaban a nadie. Era la idea que nosotros teníamos de los evangélicos. Y llega el hermano Jaime Puerta Guanare y alborota la ciudad porque empezó con un güiro, una charrasca, a cantar coritos y en una plataforma vieja de un carro comenzó a hablar del evangelio y a predicar y los niños venían y aquello era una novedad. Era un escándalo y la gente decía, oh, hay que tener cuidado con eso, y las otras iglesias decían, quién sabe qué será, qué cosa tan extraña. Y resulta que mi hermana empezó a congregarse allí en esa iglesia, mi hermana mayor, y un domingo me invita a la iglesia. Me dice, mira ¿por qué no me acompañan a la iglesia evangélica? Bueno, yo le digo, pues no pierdo nada, yo voy. Entonces fui con ella y cuando estaba allí, el pastor me dice, ¿tú te quieres entregar al Señor? Y yo me hice la que no era conmigo, ¿no? No le prestaba atención, entonces me dijo, no, contigo, es contigo. Y entonces, bueno, me pasó y me hizo la oración, pero solo me hizo la oración. Y yo, bueno, no fue voluntario, no fue que yo quise, no fue que yo vi un reflejo y una iluminación y un... Nada, no me pasó como Pablo, como Saulo de Tarso, que vio una luz que lo iluminó. No, él me hizo la oración y yo me fui para mi casa. Y bueno, la vida siguió y resulta que llegaron las fiestas en mi pueblo, allí las fiestas que hacían como la feria. Entonces uno se reunía con los muchachos y me fui para la feria. Entonces cuando estaba allí consigo a uno de los chicos que también iban a la iglesia y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo, lo mismo que haces tú. Y me dice, te van a regañar los hermanos porque este no es un sitio para los cristianos, para los evangélicos. Entonces yo le digo, bueno,
y no pasa nada. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo vine a mirar, yo vine a pasear, bueno, cosas de muchachos, ¿no? Y cuando llego a la casa, estaban los hermanos que habían ido a mi casa y ya iban saliendo, iban montados en el coche. Cuando ellos me vieron, a mí no me reclamaron ni me dijeron nada, que porque de dónde venía, nada, absolutamente nada. Empezaron a cantar una canción y eso tocó mi corazón. Ahí la canción decía, hace tiempo que allá en Belén de una virgen nació Jesús y para darnos la vida eterna sufrió la muerte sobre una cruz. Ay, Dios mío, aquello tocó mi corazón. Gloria a Dios. Y no vi un reflejo ni vi nada. Yo lo que vi fue a Cristo en la cruz, que murió por mí, por mis pecados, aunque yo era una niña de 12 años, pero yo me sentí pecadora y empecé a llorar. Wow. Y lloraba desconsoladamente. Gloria a Y Dios. llegué a mi casa llorando. Y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Yo le digo, no, nada. Doblé mis rodillas Gloria a en la Dios. orilla de mi cama y empecé a llorar, le pedí perdón al Señor por mis pecados y en ese día me convertí al Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Ese día, yo no voy a decir que era una drogadicta y una nada de eso, porque no viví esa vida. Y le doy gracias al Señor que el Señor me rescató a una edad muy joven, a los 12 años, porque yo creo que a esa edad es cuando uno empieza a ver mundo y empieza uno a darse cuenta de las cosas que suceden y a introducirse en ese mundo de fiestas y de cosas. Y el Señor, mire, me pescó. Gloria a Dios. Me pescó en ese momento y yo empecé a servirle al Señor y dediqué mi vida. Bueno, ahí me di cuenta que ahí sí era lo que el Señor quería, que yo le sirviera. No necesitaba meterme a monja, Gloria a Dios. porque yo antes anhelaba servirle al Señor. No sabía la manera, no conocía la forma, porque no tenía Biblia, no conocía a Dios. En esos años, en los años 60, leer la Biblia era prohibido. Directamente te decían desde la iglesia que no podías leer la Biblia, que la Biblia solo podían leerla los que ministraban, los sacerdotes y esa gente eran los únicos, y cualquiera les decía a la gente que el que leía la Biblia se volvía loco. O sea que era un libro prohibido y pues bueno, entonces uno no sabía de Dios, no conocía, por lo menos en Latinoamérica. Eran tiempos de como de poca información. Ahora no, ahora tú más bien tienes que seleccionar la información porque hay demasiada información. ¿Verdad? Antiguamente lo que te decían, eso era. Y tú lo creías. ¿Verdad? Pero ahora vivimos en una época que, que ha cambiado todo totalmente. Bueno, avanzamos en la obra, en la iglesia del Señor, nos fuimos por todos los campos, primero a evangelizar y evangelizamos por todos los campos de alrededor en Guanare. Luego nos vinimos a Guanare, a cada barrio de Guanare, y así nació la iglesia. Amén. Y luego nos fuimos por toda Venezuela con un equipo de evangelístico a predicar la palabra de Dios y yo pues trabajaba como secretaria en la organización y mucho tiempo trabajé allí. Y en el año 78 me vine a Guanare y ya empecé a trabajar en lo secular, empecé a trabajar en un tribunal y en el año 79 fue que nos hicimos, Conoció. bueno, ya nos conocíamos, nosotros nos conocimos porque yo estaba en la oficina de la iglesia y él era el ofiboy. Él trabajaba con nosotros en la oficina y era nuestro amigo y yo lo conocía. Pero yo tenía un novio. Yo
Tenía un novio que duramos 10 años de novio, pero entonces no llegamos a nada y eso se terminó. Y entonces él, cuando yo quedé libre, él se acercó Wow. y Estaba en la espera. él estaba sí. Bueno, entonces ahí comenzamos en el año 79. Nos casamos por civil el 29 de noviembre este año. Van a ser 45 años Gloria a que nos Dios. casamos por civil. Él siguió en el equipo evangelístico porque él es músico, tocaba el teclado y él continuó en el equipo y luego cuando terminó la gira en Venezuela, pues entonces nos casamos en el año 80, el 22 de marzo del año 80 nos casamos y allí pues levantamos nuestro hogar, tuvimos 4 niñas y bueno, hemos servido al Señor. Yo siempre fui maestra de escuela dominical, siempre trabajé en la obra del Señor. Después que ya no era secretaria en la organización, vine a ser maestra de escuela dominical y levantamos a nuestras hijas sirviendo al Señor. Nuestras hijas sí nacieron en un hogar cristiano. Yo tenía muy claro, desde que yo me convertí al Señor, Gloria a Dios. y yo me preparé porque leía muchos libros y leía la palabra también, que yo me tenía que casar con un cristiano. Gloria a Dios. Porque muchas veces la gente obvia la palabra de Dios y la hace a un lado y piensa, no, es que fulanito es muy bueno, es una buena persona. Él, mira, eso es un pan de Dios. Sí, puede ser un pan de Dios, pero cuando yo conozco al Señor, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no unáis con yugos desiguales. ¿Por qué? ¿Por qué somos yugos desigual? Porque los intereses de una persona que no conoce a Dios son diferentes a una persona que conoce al Señor. Entonces, yo tenía eso muy claro. Y yo dije, yo me tengo que casar con un cristiano, con una persona que ame al Señor y que sirva al Señor de todo corazón. Israel, pues yo sentía que me daba paz a mi corazón. Yo vivía muy atribulada. He sido muy así como muy acelerada, ¿no? Tenía una vida muy acelerada, siempre queriendo hacer cosas, porque uno a veces cree que mientras más cosas hace, pues más sirve al Señor. Y no es así. Eres como Marta, ¿no? Era como Marta, sí. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos sentemos a sus pies más bien, nos tengamos una comunión con Él y le amemos a Él con sencillez, con humildad y dejar que Él sea el que obre en nuestras vidas. Entonces nosotros nos dedicamos a servirle al Señor, Él y yo, allí en Guanare, en la iglesia, y un día ya las hijas crecieron, hubo algunos problemas en la casa, siempre hay problemas, no vamos a decir que porque seamos cristianos ¿Verdad? estamos exentos de ello, vienen tribulaciones, vienen pruebas, ¿Verdad? pero si uno está firme en la roca, Amén. no se va a ir al suelo la casa. La Gloria a casa se va a Dios. mantener, aunque la tempestad azote con fuerza. ¿Verdad? Es maravilloso tener a Jesús como amigo, Gloria a como Dios. hermano, como consejero, como Gloria a ayudador, Dios. como dice el Salmo que tú has leído. Tú has sido mi refugio. El refugio nuestro tiene que ser el Señor. Y el Señor fue nuestro refugio en un momento muy difícil cuando se metieron a nuestra casa y no tanto lo que robaron, sino el daño que hicieron perjudicando a una de mis niñas. Wow. Aquello Wow. marcó nuestra vida Wow. muy fuerte. Wow. Le damos gracias al Señor. El Señor nos ayudó. Superamos esa prueba.
y nos afirmamos en el Señor. Israel estaba un poco separado de la iglesia y el Señor permitió que eso lo ayudara a él para afirmar su vida más en el Señor. Fue un momento muy duro, muy triste, pero con esto quiero decir que aunque nosotros seamos cristianos, nos suceden cosas, pero las cosas nos pueden afectar sentimentalmente, emocionalmente, puede afectarnos. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él nos va a ayudar y que vamos a salir adelante en medio de la tempestad, en medio de los problemas. Y de verdad, de ahí fue que tomamos la decisión, mi marido y yo, nos mudamos, tuvimos que mudarnos de casa porque no podíamos vivir allí, en esa casa. Y entonces tomamos la decisión de emigrar, nos vamos, porque el país se volvió tan peligroso, tan difícil, y muchas otras cosas colaboraron para que nosotros tomáramos esa decisión de emigrar. Y entonces Israel fue y habló con el pastor, y el pastor le dijo, porque Israel dijo, vámonos para Estados Unidos. Entonces el pastor le dijo, no, vete para España, que ya tienes a tu amigo y que él te va a ayudar, y que es verdad, nuestro amigo nos ayudó. Y cuando llegamos aquí a Málaga, pues nos brindó apoyo, nos ayudó. Y eso se agradece. Y entonces el Señor pues permitió que llegáramos aquí. Y bueno, nuestras hijas, ya una estaba casada, y aquí nacieron todos nuestros nietos. Y luego las otras se casaron aquí, las otras 3 que vinieron solteras, y ya luego aquí se casaron. Y gracias al Señor, aquí tenemos 11 nietos que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Somos una familia, como tú has dicho, numerosa, y el Señor nos ha mantenido aquí sirviéndole con sencillez, con humildad, de corazón. Fuimos pastores por más de 13 años, y por circunstancias de la vida ya no estamos, porque no somos eternos en ningún sitio. ¿Verdad? El Señor nos mueve. Es verdad. Pues aquí estamos en Málaga, gracias al Señor, estamos congregándonos con nuestras hijas en nuestras casas, en su casa, en casa de mi hija Navy. Nos congregamos y allí tenemos una linda congregación porque son nuestra familia, y allí pues seguimos ejerciendo el ministerio, porque yo creo, Rosana, que lo más importante es la familia. Amén. Porque si tú te dedicas a la iglesia y olvidas tu familia, eso no, porque lo principal es la familia. Ya, si tú tienes una familia consolidada y que busca a Dios, lo demás se da por añadidura. Como dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. No sin quitar el mérito a la iglesia y a la congregación, porque en sí seguimos como iglesia, seguimos como congregación sirviendo al Señor. Lo importante es que nosotros levantemos a Cristo, porque es a Él quien debemos levantar. Hoy en día, lamentablemente, vivimos corrientes filosóficas de diferentes tipos. Hoy en día hay mucha gente que levanta al hombre, a los líderes. Y es triste cómo mucha gente sigue a hombres, a apóstoles, dice otras cosas, muchos nombres. Ahora la paternidad, y hay diferentes corrientes filosóficas que ha abordado a las iglesias, y es lamentable ver cómo siguen ciegamente, sin escudriñar, sin saber, sin discernir, siguen a personas
pareciera que no conocieran la palabra de Dios. ¿Verdad? Y lamentablemente nos dejamos llevar por profetas, aquí una profecía, y a veces andamos así como quien busca, voy a buscar ver qué me dice Dios, si Dios lo tiene en la palabra. ¿Verdad? Amén. Tú tienes que ir a la fuente. Amén. ¿Por qué buscamos en cisternas rotas? Tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos guía. Entonces, queremos buscar un apóstol que sea nuestra cobertura. Ahora, la cobertura que tenemos que buscar es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer el pecado. Nosotros, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa, no reciban el Espíritu Santo, porque dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué necesitamos? El Espíritu Santo. Esa es la cobertura que nosotros tenemos que buscar. Hoy en día la gente anda buscando la cobertura de una iglesia, la cobertura de esta organización, la cobertura de no sé quién, la cobertura de no sé quién más, del apóstol, del otro y del obispo y de la obispa, hasta obispa hay. Madre mía. Entonces, tú hoy en día tienes que decir, Señor, ayúdame, porque aquí hay una variedad tan grande de cosas que te confunden fácilmente con tanta cosa en este mundo. Mucha información. Tú entras a internet y aquello es impresionante. La cantidad de pastores y de predicadores que tú consigues allí. No quiero desprestigiar a nadie ni hablar mal de nadie. No, Señor, eso no está bien. Pero tú tienes que tener discernimiento espiritual a ver a quién escuchas. Amén. A ver si qué estás comiendo, qué estás consumiendo espiritualmente. Porque es triste que hay cristianos indigestos que tienen una indigestión espiritual porque tienen un cacao en la cabeza de tanta información y de tantas cosas que oyen en internet, en la calle, en cualquier iglesia. Dios mío, ayúdanos, Señor. Porque ahora mismo hay de cualquier cosa. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Amén, hermana Nieve. Pastora, qué bueno es oír a alguien con raíz, personas de experiencia con Dios, y son cosas que de verdad nos edifican, nos fortalece. Y escuchándola, apuntado algunas cosas desde que la hermana empezó a hablar de su testimonio, de su vida, y cosas que seguro me ha llamado mucho la atención, me ha tocado. Por ejemplo, al principio de su historia, los llamados de Dios. Es increíble esto, que todos aquellos que Dios llama, es que como desde niño, ¿no? De nuestra niñez, desde el vientre, ya empieza a darnos señales. Sí. Y usted decía aquí que yo ya sentía este hambre de Dios. Yo sentía algo, quería algo de Dios. Iba a una iglesia con su madre, porque su madre de cierta forma era también religiosa, pero eso no le llegaba, no le rellenaba. Además, la iglesia que usted iba, pues lo que sería allí el culto, ¿no? La reunión era en latín, ¿no? Y claro, no se entendía nada, pero usted tenía el hambre de Dios. Y Dios, Él es maravilloso para poder rellenar, para poder responder. Aquel que de verdad tiene hambre y sed de justicia, que tiene sed y hambre de Dios, no se quedará hambriento, no se quedará sediento, porque hay una palabra incluso, un versículo que habla eso, que Dios nos daría, dioses, ¿no? Conforme a nuestro corazón, le daría al pueblo quien el pueblo quería. Entonces yo pienso así, si uno tiene verdaderamente el hambre de Dios vivo,
este Dios vivo, Él se dejará hallar por esta persona. Pero claro, hay personas que de verdad no quieren a Dios. Quiere oír falsas profecías, quiere andar de acuerdo con su, ¿no? Con su propio ventre, así dice la Biblia, ¿no? Quiere servir a su propio ventre, quiere andar de acuerdo con su naturaleza humana. Pero aquel que de verdad tiene sed y hambre de ese Dios, él no se quedará solito en el camino. Que Dios lo hallará y eso es muy, muy bonito. Usted ha hablado ahí de las dificultades, de lo que hubo con su hija y de verdad estamos aquí, los que están ahí detrás cámara, nos emocionamos porque ha sido así algo fuerte, es algo muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Muy fuerte y usted ha citado también Mateo 7, que es el fundamento que nosotros tenemos que tener. La casa que tiene que ser edificada o en la arena o en la roca, el hombre necio, el sabio, es la comparación que nos pone ahí este pasaje, que Jesús nos dijo esto. Y vemos eso en usted, pastora, que ha pasado por algo tan duro, que nos ha sobrecorrido, aqui algo desgarrador para nós outros que somos madre, aqui temos madres no estúdio e é desgarrador só pensar, pero para alguém estar de pé, como você está hoje aqui, é de verdade porque su fundamento é Jesus, porque é a roca, está de pé. Gloria a Dios. E me chama muito a atenção este texto também, porque diz esto, não? Que el viento, los ríos, estos fenómenos que representan las luchas, vienen para todos. Porque dice que viene para el necio y para el sabio. O sea, que viene para el creyente y no creyente. Para lo que está en la iglesia y lo que está fuera de la iglesia. Un cáncer puede venir a un creyente y también a no creyente. Por supuesto. Pero la diferencia es la roca. Porque dice la Biblia que a lo que no estaba edificado en la roca, que estaba sobre la arena, ahí vino todos estos fenómenos naturales y dieron fuerte contra la casa. Y la casa se cayó y grande fue su ruina. Pero a lo creyente, ¿no? Que eso significa la otra parte de la historia, también vino los mismos fenómenos, pero él siguió ahí firme, en la presencia del Señor. No que no haya dolido, no que no haya hecho daño, porque seguramente ha hecho, pero la diferencia es la roca. La diferencia de aquel que sirve, de lo que nos sirve al Señor, es la roca. Y yo alabo a Dios por su vida, por nos contar, por abrir aquí su corazón. Y sé que muchas más cosas el Señor hará en su vida. Amén. Yo tuve el privilegio de estarmos un tiempo juntas. Sí, sí. ¿No, sí. Pastora Nieve? En la misma, no en la misma iglesia allí, pero hacíamos parte de la misma congregación, ¿no? Digamos así. Y ha sido un tiempo de bendición. Y fue así que hasta nos hemos conocido. Y pastora, antes de terminar, no sé si la pastora quiere poner más alguna cosa aquí para nosotros, pero si no, quisiera que usted dejara aquí para todos los que están oyendo una palabra ahí para fortalecer el corazón de todos aquellos que están nos oyendo desde Venezuela, desde Brasil, que ahí también hay personas que hablan el castellano, y dónde este testimonio llega. Bueno, la verdad es que estoy agradecida del Señor y para mí es un privilegio poder llegar a personas a través de este medio y decirle que solo el Señor Jesucristo salva. La Biblia dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Muchas veces nosotros hablamos mucho del más acá, pero del más allá no solemos hablar. A veces nos da miedo hablar del más allá, pero yo ahora estoy muy sensible porque mi madre acaba de irse con el Señor. Mi madre, para mí,
como todos saben, es una parte muy importante para nuestras vidas. Es difícil para uno, aunque ella tenía 94 años, el Señor nos las dejó por 94 años y para nosotros es una persona longeva, porque ahora mismo es difícil, por lo menos en Latinoamérica, que las personas lleguen tantos años. Pero aunque tengan 100 o 1000 años, uno no quiere que se vayan. Pero qué maravilloso es el consuelo que el Señor da a nuestros corazones cuando un ser querido se va. Yo he estado afectada últimamente estos días por la partida de mi madre, pero ayer oyendo un mensaje de un pastor que vino de Argentina, nuestro hermano Ángel Negro, me llenó mucho la palabra porque habló del más allá, habló del cielo maravilloso que el Señor tiene preparado. Nosotros no tenemos ni idea de lo maravilloso que es el cielo. Es un lugar maravilloso que el Señor está preparando. Él les dijo a sus discípulos que estaban tristes y cabizbajos. Les dijo, no se entristezcan. ¿Por qué se entristecen? Porque yo les voy a preparar un lugar para que ustedes vengan y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Entonces tenemos una esperanza maravillosa de que el Señor nos tiene una morada más allá de la luna. Contaba el hermano de un testimonio de un niño que murió, que la hermana que le dijo, el Padre Dios, él no sabía nada de Dios. Y la hermana le habló de Dios y le dijo, ¿y quién es Dios? Dios es nuestro Padre y Él tiene una casa preparada para ti. Entonces él dijo, yo quiero irme con el Padre para esa casa. Y le pidió a Dios en oración y el Señor se lo llevó porque tenía un cáncer de ojo. Y para nosotros es una esperanza viva. Nos duele que se nos vayan nuestros seres queridos. No queremos. Y más la ausencia de estar lejos de nuestra familia, que no los vemos, que no los enterramos. Es triste, pero el Señor nos da la esperanza de que un día, más allá del sol, estaremos juntos, nos veremos. Y entonces lo importante para nuestros amigos que nos están escuchando, nuestros hermanos que nos oyen, es que hay un infierno que evitar y un cielo que ganar. Entonces, si tú todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador, Él es el único pase. Él es la llave de esa casa maravillosa. Él dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros. No se entristezca vuestro corazón ni tengas miedo. No tengamos miedo a la muerte, porque es maravilloso lo que el Señor está preparando, pero el único que puede darnos entrada a ese lugar maravilloso se llama Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, perdonar nuestras rebeliones, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Alguna gente dice, no, yo soy muy bueno, yo no me meto con nadie, yo no hablo mal de nadie, yo soy una persona muy caritativa, la ropa vieja la regalo, yo soy muy bueno y le doy comida al que tiene hambre, yo soy muy bueno. Tú puedes ser muy bueno porque las obras hay que hacerlas, eso es verdad, pero si no aceptas a Jesús en tu corazón como tu Salvador, no tendrás entrada en esas moradas maravillosas que el Señor está preparando para nosotros. Entonces yo les hago una invitación en este día para que tú abras tu corazón y recibas a Jesús como tu Salvador. Él es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Muchas veces nosotros andamos como la samaritana, buscando agua en cualquier lugar, pero no busques más. Busca al Señor, que ese sí tiene agua viva. El Señor le dijo a la samaritana, el que beba agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás.
Así que ven a Jesús y tu sed será saciada. Así como yo buscaba de Dios, buscaba al Señor porque todo ser humano tiene una necesidad de Dios, porque somos hechos para su gloria. Él nos creó a nosotros para alabanza de su gloria. Somos la joya de la creación. El ser humano fue creado por Dios para que le alabe y para que le glorifique. Y hay un vacío en el corazón del hombre y de las mujeres. Hay un vacío que queremos llenar con diferentes cosas, con modas, con drogas, con fiestas, con amistades incluso. Eso no satisface el corazón ni la necesidad de Dios. Lo único que satisface ese vacío y llena ese vacío se llama Jesucristo. Así que si tú todavía no has dado ese paso, te invito para que aceptes a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Él es el único que puede salvarnos. Amén. Amém, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus por suas palavras, por la palavra de Deus que está incluída aí em todo o seu relato, que seguramente já ha fortalecido aqui a nós outros, porque digo que já empieza aqui. Nós outros salimos daqui mais creyente, mais fuerte, seguro. E seguramente esta palavra tiene muchísimas direcciones, tiene muchísimos corazones para entrar, para hacer obra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, tiene destino, ¿no? Amén. Pero antes, pastora, de despedirnos, me gustaría también pedir para usted hacer una oración. Claro. Amén. Para todos los que están nos oyendo. Amén. 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 Pastora, ¿Oro? sí. Soberano Dios, en este día te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí predicando tu palabra, hablando de la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres real. Tú no eres un mito, tú no estás muerto, resucitaste al tercer día y te sentaste a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás allí y creemos que tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que traspasa los corazones, los tuétanos, los huesos, Señor, y vas allí donde está la necesidad, el lugar de necesidad, tú lo conoces, Señor, tú sabes dónde está, Señor, la persona que necesita de ti y que te ama y que quiere honrarte y servirte. Que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, Señor, para poder serte fieles, Padre. Amén y amén. Amén. Glória a Deus. Pastora, quero agradecer uma vez mais a você por haver estado aqui conosco em nosso programa Resgatando Valores. Sabemos que a tradução é Rescatando Valores, mas o programa está em português, mas eu creio que se entende um pouco, não? E graças a você por haver aceitado estar aqui. Ha sido de muitíssima bendição. Que Deus lhe bendiga a você, a sua família, a seu ministério. Amém. E que Ele pueda seguir cumprindo todos os planos que todavia tem com você e com sua família. Gracias. Amém. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias a usted. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros estamos llegando al final de más un programa Resgatando Valores desde España. Y quiero otra vez acordaros del pedido que he hecho a vosotros al principio para que seas un ayudador nuestro aquí en nuestro podcast, que nos ayude a compartir este contenido bendecido que ha sido el testimonio de la pastora Nieves. Hay ahí en nuestro canal otros testimonios también que usted puede estar enviando a vuestros grupos familiares de la iglesia, que ciertamente será de mucha bendición. Diciendo eso, quiero dejar aquí mi grande abrazo para todos vosotros que ha estado con nosotros y esperamos ustedes próximo jueves a las 19 horas.
Un gran abrazo en Cristo. Que Dios los bendiga.